abuelita y abuelito combinaron su información genética para tener sus hijos. Entonces esos hijos a su vez... Se escuchó hasta romántico. Vamos a combinar nuestra información. Está padre esa declaración. Sí. Te propongo combinar nuestra información genética para mejorar la especie. ¿Qué más íntimo que eso, verdad? Para mejorar la especie, órale. Sí, incrementar la variabilidad. Sí. Mira, tienen su lenguaje romántico. Romántico los genetistas, sí. Bueno, pero dicen que existió una persona con una cabeza aquí atrás que también gritaba y lloraba y tenía conmociones. ¿Eso se puede dar? Sí me tocó ver un pacientito y era un bebito con 2 caras. Pero en la misma no es cabeza. Compatible con, sí, en la misma cabeza. Ajá. O sea, que hace ese tipo de estudio que es el cariotipo, los acomoda y ve que hay, en vez de haber un par, tenemos 3 cromosomas 21. Yeah. Esa es la causa del síndrome de Down. ¿Y por qué se da? La mayoría de los cromosomas 21 extra en niños con síndrome de Down provienen de... He escuchado historias de que gente que dice, no, yo cuando nací me dijeron que probablemente tuviera síndrome de Down y luego resultó que no. Uh-huh. Entonces, al nacer cuando se dan cuenta es por fenotipo, o sea, por cómo se ven. Por características craneofaciales que principalmente son la forma. Hay pacientes que médicos que me han solicitado evaluaciones de recién nacidos donde vemos, tiene esta característica. Porque parece. Y cuando tienen que dar esta noticia, me imagino que es una situación compleja, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones como más habituales y qué consejos se le dan en el momento? Porque prácticamente de los pacientes que he visto es una negación. O sea, lo primero es decir no. Lo primero es decir no. Generalmente llegan conmigo con un diagnóstico probable. De otros médicos, pediatras, neonatólogos, llegan conmigo y el diagnóstico siempre es probable. Y llegan esperanzados con que la experta, el genetista les diga, ¿sabes qué? Pues no, se equivocó el otro médico. O ¿sabes qué? No era. Ya cuando llegan conmigo ya vienen de un proceso, ¿no? Sí, ya vienen de un proceso de... Habemos gente que estamos curiosita, que estamos feitos y así, pero yo me he fijado que hay ciertas características que los ojitos separados, que los pabellones auriculares hacia abajo. Luego he visto a los genetistas, a ver las manos. A ver las manos. Soy de esas. Te la pasas por la vida así como, clasificando gente así. Porque me imagino que... Pues trato de que no, o sea, es difícil porque los ojos no ven lo que la mente no conoce. Sí. No me la paso viendo a la gente, claro, pero sí puede ser inevitable, ¿no? No me veas ya. No me digas. Si me ves algo, no me digas. Prefiero morir sin saber. ¿Qué es la prueba de paternidad? ¿Cómo se hace y qué tan segura es? Sí, bueno, la prueba de paternidad ¿Es cierto esto que pasa en la película que con los cabellos se puede hacer o...? Sí, pero se tiene que tener cierta... Ahí está. Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, Random. En esta ocasión, bien contento porque está la doctora Sandra Flores Casas. Ella es médico genetista. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Te puedo hablar de tú, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sandra... ella es médico genetista, la presento rápido, hizo la especialidad en Centro Médico Nacional Siglo XXI, un hospital bien famoso en México, es como yo digo que es como el top, ¿no? De tops para las especialidades, sí tengo esa impresión, ¿o no? Sí, pues es que es un complejo grandísimo de hospitales de especialidades y dentro de ellos está el hospital donde yo lo hice, que es el de pediatría. Ok, o sea, como que tienes que ser primero pediatra para ser genetista. No. O sea, como históricamente la especialidad se ha enfocado más en los niños, pues le dan más importancia a hacer la especialidad ahí. Que tiene que estar dentro de donde haya pediatría, pues es más o menos así. Exacto, sí. ¿Tú eres de dónde? ¿Aquí de Torreón? ¿O de dónde eres? Lagunera, 100%. ¿Hiciste medicina general en? En la UAC. Ok. Sandra, ¿nos quieres platicar qué es como ciencia médica, qué es la genética, de qué se trata, qué estudia? ¿Quién va al genetista? Nunca he escuchado a nadie que diga, ahorita vengo el genetista. Pues deberían, porque ya últimamente, ahora que doy mi consulta, pues les explico la importancia en todas las edades. La especialidad se enfoca en buscar la causa, cuando es una condición, buscar una causa genética. Okay. O sea, buscar esa posible causa de esa enfermedad que sea específicamente genética. O sea, ¿todas las enfermedades son genéticas? No, ¿verdad? ¿Qué enfermedades son las que tú ves? Pues principalmente son las en pediatría, en niños. Malformaciones, alteraciones metabólicas. Te digo, principalmente en niños, pero también en adultos. O sea, puedo ver pacientes de todas las edades. Ya. También parejas que no logran embarazarse, que han tenido pérdidas gestacionales. También en adultos, enfermedades neurodegenerativas de inicio en el adulto. Oye, pero hay enfermedades que, bueno, yo me he fijado que no, porque...
físicamente luego cuando hay alguna normalidad tú dices, pues tienes que ir a ver, ve, chécate, ¿no? Que a ver qué tienes. Pero no todas las enfermedades se manifiestan, no todas las enfermedades genéticas se manifiestan físicamente, ¿verdad? ¿Cómo puede saber una persona cuándo tiene que ir al genetista? O todos deberíamos ir al menos una vez en la vida. Bueno, es que ahí ya también va la cultura y la educación de cada de los otros especialistas, porque son los que deberían enviar a los pacientes a genética. Como de sospecharlo, ¿verdad? Sí, sospecharlo. ¿Pero tú crees que hay cultura de eso los médicos o como que no? Como que apenas empieza a difundirse un poquito más, porque justamente también hay laboratorios que se encargan de difundir la información de las enfermedades que ya tienen tratamiento y son las que generalmente ya pueden o ya se diagnostican por otros especialistas de esa rama de la condición que se trate. O sea, por ejemplo, si hay un problema como neurológico y luego el neuro sospecha que puede ser genético y los manda. Exacto. Oye, pero ¿y qué diferencia habría que los vieras tú a que los viera, por ejemplo, el neurólogo o un endocrinólogo que tenga que ver con su especialidad? Bueno, mi especialidad se enfoca en hacer el diagnóstico molecular. O sea, hacemos una evaluación de física dismorfológica, le llamamos, para ver malformaciones, alguna alteración que no necesariamente ponga en riesgo la vida. Hay ciertas alteraciones. Pueden ser deformaciones, malformaciones, y esa clasificación nosotros la tenemos muy presente para decir, ¿sabes que el posible origen de esta alteración morfológica es genético o es multifactorial? Y a partir de ahí ya encaminar un diagnóstico. Ya. ¿Y al paciente le sirve de algo saber que es genético si finalmente ya tiene la condición? Sí, ¿De qué le sirve? Eso es algo que yo peleaba mucho con mis compañeros, incluso cuando estaba haciendo la carrera de medicina, porque generalmente genética se tiene catalogado como una especialidad que, bueno, sí, tiene la condición y ¿qué le vas a hacer? No se la vas a quitar porque viene en la información genética, viene de nacimiento, prácticamente viene desde la formación y no la vas a modificar, pero sí se puede modificar. Saber qué condiciones para saber qué otras manifestaciones puede tener, qué otras complicaciones se pueden... O sea, cómo va a estar en un futuro, ¿verdad? Sí. Y parte del tratamiento para poder predecir cosas. Así, ¿Sí es así así? es. Cuando dices diagnóstico molecular, ¿a qué te refieres? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto del ADN, los cromosomas. Está muy padre esto. Bueno, yo siempre lo he visto así, como que tenemos en cada célula de nuestro cuerpo como un chip que contiene toda la información de todo lo que somos y lo que fuimos y lo que seremos, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito así para que la gente que no está muy empapada de esto pueda entender qué es el ADN, qué son los cromosomas y para qué sirve? Bueno, el ADN es la cadenita que siempre nos dibujan en todas vemos en redes sociales, en internet, en la televisión. La cadenita esta de la doble hélice. Sí. Entonces, esa cadenita es la que guarda nuestra información de la herencia. La información de la herencia, si dividimos esa cadenita en varios cachitos, viene siendo como instrucciones, que son los genes. Esas instrucciones codifican o hacen como una receta de cocina, hacen que se genere una sustancia, ya sea una proteína, de las proteínas pueden ser enzimas, pueden ser canales, puede ser una proteína estructural que forma parte de nuestro cuerpo y le ayuda a su funcionamiento y a su estructura. Ya. Entonces, cada cadenita de ADN, tenemos 46 cadenitas de ADN que cuando se superenrollan forman los cromosomas. Esas 46 cadenitas de ADN, 23 nos las aporta mamá en el óvulo y 23 nos las aporta papá en el espermatozoide para así formar al momento de la fecundación una sola célula que se llama cigoto y de ahí se derivan los millones de células que forman nuestro cuerpo. O sea que está toda la información en una célula y luego de ahí se empieza como a dividir. Sí. ¿Y en el ADN están todas las instrucciones de todo lo que somos? O sea, del color del cabello, los ojos, todas las enzimas, ¿todo viene ahí? Sí. Bueno, tenemos DNA en el núcleo, que es como el más conocido, el más difundido, y tenemos otra información que está a nivel de las mitocondrias. Ya. También hay DNA mitocondrial y ese tiene que ver con funciones más de producción de energía, por ejemplo. ¿Es cierto que eso lo transmite solo la mamá? Porque eso es lo que siempre se dice. Sí. ¿Por qué solo viene de la mamá? Porque el óvulo, al momento de la fecundación, es quien tiene la mayor cantidad de mitocondrias. El espermatozoide ya se han hecho estudios y ya incluso hubo un artículo que salió que mencionaba que podía ser de herencia paterna y realmente eso ya se descartó porque es la cantidad de mitocondrias que aporta el espermatozoide, pues es
prácticamente nada en comparación con lo que aporta el DNA del mitocondrial del óvulo. O sea que, bueno, las mitocondrias son como partecitas de la célula que son las que se encargan principalmente que de la energía. Sí, de ¿verdad? producción de la energía. Entonces podemos decir que esa parte es solamente de nuestra mamá. O sea, tenemos a nuestra mamá siempre ahí. Sí, la que nos da nuestra energía. Así ya. Oye, algo que cuando lo escuché y lo pensé, dije, oye, sí es cierto. Dicen, a ver, déjalo estructura bien, porque a lo mejor me confundo. Siempre que lo digo me equivoco. Sí. Cuando nosotros somos un huevecito en el ovario de nuestra mamá, sí pasa eso, ¿no? Algún día nosotros fuimos un huevecito en el ovario de nuestra mamá. Sí. Nuestra mamá algún día estuvo en la barriga de nuestra abuelita. Exacto. Sí, ¿verdad? Entonces, yo estuve en la barriga de mi abuelita en algún momento de mi existencia, ¿verdad? ¿Es así? Sí, todos venimos, o sea, ahí los óvulos en la mujer se forman prácticamente desde que está en el vientre de su madre. Entonces ese óvulo es el que va a formar a su vez a su descendencia y pues de ahí viene toda esta cadenita y es lo que compartimos como familia. Oye, pero bueno, finalmente cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, así como nos dicen en la secundaria, en todo ese rollo, es como que se cruzan las características o la información de papá y la de mamá, se cruzan ahí es donde nos parecemos a los dos, pues. Sí. Pero luego, ¿por qué a veces nos parecemos más al papá? Porque a veces nos parecemos más a la mamá, o sacan unos rasgos de uno, rasgos de otro. Como, por ejemplo, si mi mamá es de piel blanca, mi papá es muy moreno, ¿yo voy a hacer color café con leche, o voy a ser blanco, o voy a ser moreno, o cómo se decide eso? No, es que las características físicas de cada uno de nosotros son rasgos multifactoriales, o sea, depende de la combinación, obviamente, ahí de la información genética. En general es 50-50, pero podemos ver que hay algunos rasgos que dominan de cierta familia, que dicen, es que te pareces más a tu abuelito, es que te pareces, ¿por qué? Porque ahí la combinación que se creó en ese ser único, que no se va a repetir, en ese ser que es irrepetible, sí, pues, y que no se, esa combinación exacta, pues, va a tomar ciertos rasgos como dominantes que se van a presentar con mayor probabilidad en ese niño. Pero somos 50-50. O sea, pero por ejemplo, si mamá tiene ojos cafés, papá tiene ojos azules, ¿tengo 50% de probabilidades de uno o de otro? ¿O hay alguno que domine sobre otro? Generalmente los ojos de color claro, ahorita no recuerdo bien ese dato, pero los ojos de color claro son un rasgo como mutaciones que son recesivas. Ajá. Te digo, es multifactorial. Hasta ahorita se sabe que no hay un solo gen que codifique para el color de ojos. O sea, son muchos genes y dentro de los genes, cuando hay mutaciones, cuando hay alteraciones en la función de genes que participan en la pigmentación de los ojos, por ejemplo, del iris en este caso, pues ahí es donde en conjunto dan cierto rasgo, pero no hay un solo gen, no viene determinado por o sea, que es de varias... Es de varios genes, me imagino, y luego, pues, unos pueden dominar sobre otros y total que al último se van a mezclar como... Sí. Ahora sí, como la suerte, digo, como Diosito quiera, ¿va? ¿Y por qué a veces se parecen al vecino? No, te creas. No. Oye... Bueno, eso no te lo puedo responder, eso ya es hacer otro tipo de investigación. Te quería hacer una pregunta, ahorita te hago una pregunta de eso, pero bueno, quiero ir con algo que son como las cosas más curiosas. No me ha tocado mucho convivir con estas personas, pero cuando los veo sí se me hace bien curioso, los gemelos, los gemelos. Hay gemelos que dicen, bueno, somos cuates. Y los otros dicen, son gemelos, que son homocigotos, heterocigotos y eso. ¿Por qué unos se parecen, por qué otros no? ¿Tienen que ser hombre y mujer o son hombre y hombre? ¿Por qué se diferencian los gemelos así, de esa manera? Bueno, hay diferentes tipos de gemelos. En general hay 3 tipos, que el último se describió hace poco, como en 2019, 2020. Ah, ¿en serio? Sí, que son los esquizigóticos. Ahorita te los voy a explicar. Okay. Pero hay gemelos monocigotos y hay gemelos... disigóticos o bicigotos. ¿Qué quiere decir? Cuando hay cuando son gemelos monocigotos, significa que el cigoto, pues, es la célula que se forma cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Es la primer celulita, la que te platicaba ahorita, que es la que va a formar los millones de células de un organismo. Que nos van a conformar. Sí, entonces, los gemelos monocigotos, ¿qué sucede? Que en la primer división celular, se dividen 2 células del cigoto, que son como otros 2 cigotos, que son completamente, van a ser, ¿cómo te digo?, independientes y van a formar cada una un individuo por su lado.
¿Pero eso se produce porque falla o porque Diosito quiso? Se han o estudiado porque... muchos factores. Hay factores genéticos que ya se sabe que son varios genes que participan en la división celular. Ya. Y que ahí puede haber cierta predisposición o un mayor riesgo cuando hay antecedentes de gemelos en la familia. Ya. Y como heredan esas mismas cambios o modificaciones genéticas que ayudan o que predisponen a que se dé esa división, por eso es que se ha visto que puede ser un rasgo familiar el tener gemelos. Pero no se sabe específicamente por qué. No, pues son varios. ¿Y este es el gemelo tipo? Es el monocigoto. Monocigoto. O sea, lo que Sí. entiendo es que se juntan óvulo y espermatozoide y en lugar de empezar a crecer un individuo, pasa algo y se divide en dos. Sí, y entonces, van a ser dos personas. Sí, entonces son dos personas. Igualitas, ¿no? Pues Copias. sí, prácticamente porque o sea, su información genética es de un solo óvulo y de un solo espermatozoide y se divide la célula. Pero ¿qué pasa ahí? Adelantándome un poquito, no sé si me lo vayas a preguntar, pero ya me ando adelantando. Pues lo platicamos ya. Sí, me ando adelantando. Porque a veces dicen, bueno, si son exactamente iguales, ¿por qué unos se enferman de ciertas enfermedades y el otro no? Si en teoría tienen la misma información genética. Ahí es donde se ha descrito las causas multifactoriales de las enfermedades. ¿Por qué? Porque sí tienen la misma base genética, pero cuando interactúan con el medio ambiente, puede que a uno de los dos gemelos pues le tocó estar expuesto a cierto tipo de radiación. Como el ambiente, ¿verdad? Sí, y al otro no. Y entonces uno sí va a desarrollar una enfermedad y el otro no la va a desarrollar. Mira, algo muy común es que preguntan de los gemelos es... bueno, ese es el monocigoto. Y ahí me dices que hay otros tipos, ¿verdad? Si quieres vamos con eso y luego... Porque de eso hay un chorro que platicar, ¿no? Sí. Y luego del otro tipo de gemelos es el disigótico. Ese hay digamos que lo normal, bueno, para explicar también el otro, lo normal es que una mujer en cada periodo de ovulación libere y madure solo un óvulo, que un ovocito sea el que sea liberado de uno de los dos ovarios y que se llegue a ser fecundado. ¿Qué pasa en los disigotos? En los disigotos lo que sucede es que se ovulan o se liberan dos óvulos. Y cada uno es fecundado por un espermatozoide distinto. Entonces ahí ya tenemos... Dime. Sí está bien. Dos personas diferentes al mismo tiempo. Sí. O sea, si aparte es un embarazo, no decía, qué mala suerte, ¿verdad? O sea, porque es como decir, le pegaste dos veces, ¿no? Sí, le pegaste dos veces, ovulaste dos veces cuando lo normal en la... Me imagino que habrá mujeres que sean más susceptibles a que les pase esa situación, ¿no? Sí, también es como familiar. Sí, eso se ha visto también factores hormonales. Por ejemplo, en las técnicas o en los tratamientos de reproducción asistida, pues ahí es más probable porque dan medicamentos que ayudan a la ovulación, entonces esa mujer, digamos que superovula, o sea... por influencia hormonal. Por influencia hormonal y ahí ya tenemos dos óvulos. Okay. Y el tercer tipo que estoy en ascuas para saber cuál es. El sesquisigótico es otro tipo que es muy, muy raro, que ese se ha descrito que es un solo... Es un solo óvulo, pero es fecundado por dos espermatozoides y se dividen y en teoría tienen la información genética de dos espermatozoides distintos, pero el mismo óvulo. Entonces comparten la información genética de la mamá al 100%, pero la del papá es diferente. O sea, son dos espermatozoides diferentes. En un capítulo de Doctor House sale una persona que alucinaba cosas. Y entonces, pues buscándole, el Dr. House decía que tenía quimerismo. No sé si te suena eso, que es, él explicó en ese momento y luego lo busqué y existe. Sí. Como que son dos gemelos y luego uno se traga al otro y resulta que la información genética del otro vive en uno y es como si fueran dos personas en una sola... ¿Sí es así? Sí, o sea, es información genética de dos cigotos, el quimerismo, dos cigotos distintos que se fusionan. Ya. Y forma un solo individuo. Eso es muy, pero muy es raro, una persona, pero existe. Es solo un individuo, pero con información genética de dos cigotos. O sea, un espermatozoide con su óvulo es un cigoto, o un espermatozoide distinto con el óvulo distinto es otro cigoto. Y de alguna forma se fusiona la información y en esa persona confluye información genética. Si una persona es resultado de muchas cuestiones al azar, entonces en esa situación que son dos personas, pues total, yo creo que ahí es como mucha variabilidad lo que le pueda pasar a esa persona. Sí. Oye, hay una imagen de una persona que tiene como esa es una
un dibujo, una representación, pero dicen que existió una persona con una cabeza aquí atrás que también gritaba y lloraba y tenía conmociones. ¿Eso se puede dar? Sí. Me ha tocado, sí me tocó ver un pacientito. Bueno, de hecho, yo no lo vi físicamente, me lo compartió una compañera que es pediatra. Espero que esté muy bien, Eli. Y era un bebito con 2 caras. Ya. Sí, pero en la pues misma no es cabeza, compatible como... sí, en la misma cabeza. Ajá. O sea, no es compatible con la vida. Eso se llama Ay. Se fue. Sí, ahí se me fue. Lo ponemos aquí Lo abajo. buscamos, sí. Ahorita al final te lo digo para que lo pongamos. Ajá. Y sí, pero no son compatibles con la vida. O sea, ¿terminan falleciendo o nacen muertos? Termina falleciendo. O sea, ese bebito de alguna forma nació, o sea, llegó a desarrollarse. Lo que sucede generalmente con las malformaciones que no son compatibles con la vida es que fallece el bebito inútero. Ya. Y ese bebito, pues de alguna forma, por muchas cuestiones que confluyeron en ese momento, en esa situación, pues llegó a nacer vivo. Ok. ¿Voy a hacer una pequeña pausa? Sí. Regresamos. Sí. Oye, bueno, esto de los gemelos, la clásica ¿es cierto que un gemelo siente... Bueno, primero, cuando son gemelos, ¿tienen como el carácter o los pensamientos como iguales? Hay un caso lo busqué por ahí, Jim Twins, que fueron 2 gemelos separados al nacer, no se conocían uno de otro, aunque por ahí sabían que existían, pero no se conocían, se conocen casi a los 40 años y resulta que tenían un montón de cosas en común. Tenían 2 hijos que se llamaban igual, los 2 habían ya tenido un divorcio, habían ido a vacacionar a los mismos lugares, lo que te habla de que probablemente los pensamientos están como determinados genéticamente. ¿El carácter, las emociones, vienen de la genética o se aprenden? Se aprende. Es que es algo, o sea, en cuanto al área de todo lo psiquiátrico, psicológico, es algo que todavía se sigue explorando y realmente es algo que depende de muchos factores. O sea, como bien lo dices, son a veces cuestiones aprendidas o son cuestiones que uno ya trae. Yo creo que ahí coincidió bastante. Fue una gran coincidencia. Una gran coincidencia porque, pues, a pesar de que convivimos con nuestros hermanos, no tomamos las mismas decisiones. O sea, simplemente ver ese ejemplo. Pero, no hay una causa que te diga, genéticamente van a pensar igual, van a hacer las mismas cosas. Pero, por ejemplo, ni el carácter, decir él va a ser más enojón, él va a ser así, no, eso está totalmente determinado por el ambiente. Sí, todo eso. No se puede predecir por genética. Y la situación esta que dicen mucho de que los gemelos sienten lo que el otro siente, ¿es un mito completamente? Pues es que eso lo desconozco porque ahí sale de mi área de expertise. Ya es como más... Ya es como algo que tenemos que preguntarle yo no puedo decirte y yo me considero de mente muy abierta en cuanto a no decir de que no, es que no es posible porque no hay evidencia científica. No, al contrario, si no hay evidencia es porque debemos buscarla y debemos ir a encontrar una explicación a eso. Que no lo tengamos todavía no significa que no exista. Ya. Unas personitas muy especiales, ya sabes para dónde voy, son las personas con síndrome de Down, que últimamente siento que ha tomado mucho auge porque siento que pasaron lo voy a decir así con todas sus letras, ¿no? Que antes como que los veíamos como apartados de la sociedad, como ahora con todo esto de la inclusión así, veo que algunas personas incluso les tienen hasta cierta admiración, pues porque son como personas muy nobles y esto. ¿Nos puedes platicar qué es el síndrome de Down y por qué se da? Sí, bueno, el síndrome de Down es una condición genética. Aquí, pues, es mi área completamente, ¿no? Esta condición está ocasionada por la presencia de material genético extra del cromosoma 21. Te explicaba al inicio que tenemos 46 cromosomas, 23 que provienen de mamá, 23 que provienen de papá al momento del embarazo. Y los niños o las personas que tienen síndrome de Down, los cromosomas están acomodaditos en pares, van del par 1 al par 22 y el par 23 es el par sexual. Entonces, dentro del par del 1 al 22 antes del 22 tenemos el 21. Son pares. Eso es lo que se considera normal. Una persona que tiene síndrome de Down, en el 95% de las ocasiones, tiene un cromosoma extra solito así. Bueno, en el cariotipo se ve como ahí flotando cada cromosoma por solito, o sea, no pegado a ninguno de los demás. Están sueltos. Pero se saben que son parejitas. Sí, entonces ya los acomoda la persona que hace los estudios, que hace ese tipo de estudio que es el cariotipo, los acomoda y ve que hay, en vez de haber un par, tenemos 3 cromosomas 21. Esa es la causa del síndrome de Down. O sea que hay
En lugar de ser el 21, en lugar de ser 2, son 3. Exacto. Sí. Por eso el nombre de trisomía 21. Trisomía ¿no? 21, sí, Okay. esa es la ¿Y por qué se causa. da? Esa principalmente se ha visto por estudios de muchos años que en la antigüedad o bueno, ya años anteriores se hicieron. La mayoría de los cromosomas 21 extra en niños con síndrome de Down provienen del óvulo. Aquí una aclaración, no significa que la sea mamá culpa de la mamá lo haya heredado o que sea Ya. culpa de ella, sino que hay un proceso en la formación de los óvulos en la mujer donde se tiene que dividir inicialmente a partir de una célula de 46 cromosomas, se tiene que dividir en 2 de 23. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la mujer va a aportar únicamente la mitad de lo que es genéticamente hablando. Cada óvulo tiene solo 23 cromosomas. Sí. Okay. Porque se tiene que complementar con el espermatozoide ¿Y que le va da a llegar a 23? fecundar, que da a los otros 23. Entonces 23 y 23 tenemos un total de 46. Ese proceso de división de una célula que le llamamos germinal para formar los óvulos tiene que formarse, en teoría son 2 divisiones, pero bueno, en general se forma, si lo tomamos muy general, que eso ya viéndolo en la teoría es más complejo de lo que les voy a decir. Pero de una célula se tienen que formar 2 de 23. De una de 46 se forman 2 de 23. Entonces, en ese proceso hay fallas, ¿sí? Que esas fallas ocurren todo el tiempo sin darnos cuenta porque son daños en nuestro material genético por el ambiente, por exposiciones a ciertos químicos o incluso ya también determinados por nuestra misma genética. Sí. Porque nuestros mismos genes también ayudan a que se divida de forma correcta esa información en 2 de 23. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mujeres, o bueno, hay ciertos momentos donde el óvulo, donde no se forman 2 óvulos de 23, se forma un óvulo de 24 y un óvulo de 22, donde el que trae de más es el 21. Entonces, son del 1 al 22, trae uno de cada uno, pero trae uno extra que es el cromosoma, bueno, y su cromosoma sexual, y trae el cromosoma 21 extra, entonces ya contamos 24. El que tiene menos, ese no es compatible con la vida. No fecunda, pues, ¿verdad? Digamos que si llegara a fecundarse no se va a formar un individuo. Ya, y el de 24 es el que puede llegarse a fecundar. Sí. Entonces, hay otras trisomías, porque hay un montón de... Sí, de cromosomas. Hay trisomías de las que son compatibles con la vida. Es el síndrome de Down, que es la trisomía 21. Tenemos el síndrome de Patau, que es la trisomía 13, o sea, 3 cromosomas del 13. Y la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. ¿Es más común el síndrome de Down que las otras trisomías? Sí. Por eso lo conocemos más. Sí. Es como más famoso, pues. Sí. Oye, ¿y cómo se dan cuenta que una persona tiene esta condición? ¿Es al nacer? ¿Se puede saber antes? ¿Hay estudios? ¿Cómo se hace? Sí, la mayoría de las veces se dan cuenta al nacer, pero sí se puede saber antes del nacimiento. Desde las 10 semanas se puede hacer un estudio de tamizaje para conocer el riesgo de que esa mujer que está embarazada esté gestando un bebito con síndrome de Down. Eso es una prueba no invasiva que es un tamizaje dejar muy en claro que es un tamizaje que es un estudio que se puede aplicar a toda la población y que únicamente me va a decir riesgos. No es definitivo, tiene un alto valor predictivo positivo, que quiere decir que si me sale que tiene alto riesgo, es muy probable, es un 99.98% más o menos, de que sí sea, para el síndrome de Down al menos, que sí sea correcto ese. O sea, ¿esta prueba resultado. se le hace la mamá? Sí, se toma en sangre materna a partir de las 10 semanas. ¿Y qué se ve ahí? ¿Qué se busca? Se busca material genético extra. O sea, se hace una separación por la técnica molecular que se realiza. Se toma una muestra de sangre de la mamá y hacen una separación entre el DNA que viene de la placenta, que está donde se está formando el bebé, y el DNA de la madre. Entonces, el DNA de la madre lo descartan. O sea que en la placenta hay como una mezcla de material genético y es como buscar el material genético del bebé ahí. ¿Es así? Sí, más bien, bueno, así para dejarlo muy claro, el estudio lo que detecta es el ADN de la placenta. De la placenta. Que en teoría tiene mucha relación o es prácticamente lo igual que el bebé. Entiendo, ya. Sí, porque el tejido de la placenta se desarrolla a partir de las células que se dan en el momento de la fecundación. Ya.
Oye, ahí es bien curioso porque la placenta es, bueno, siempre lo he visto como un parásito gigante, ¿no? Pegado porque es material genético diferente al de la mamá y, Sí. y el útero de la mamá tiene que como que Que aceptarlo, soportarlo, sí. aceptarlos durante 9 meses, ¿no? Por ahí Sí. le escuché a alguien que dijo que la definición de embarazo era un riesgo biológico de 9 meses, ¿verdad? Porque sí es compleja esa interacción, ¿no? Es como Sí. traer ahora sí, con un parasitillo ahí durante 9 meses, ¿verdad? Sí. Oye, bueno, pero además de eso, ¿hay alguna otra prueba? ¿Solo es esa prueba en sangre para saber si un niño puede tener esta condición o...? Se complementa con el ultrasonido. Ya. Sí, se tiene que complementar. O sea, cuando yo solicito un estudio de este tipo a una paciente que quiere saber su riesgo, yo le explico que el estudio nada más me va a ver DNA. Sí. Es muy necesario y eso no se puede obviar. Se tiene que hacer un ultrasonido de primer trimestre que se llama estructural. Ese lo realiza otra especialidad, otro subespecialista que es el médico materno fetal. Ok. ¿Qué es lo que ve en ese ultrasonido? Características físicas del bebé ya por el ultrasonido, como es la presencia o la ausencia del huesito de la nariz. Sí. Una parte que se mide atrás de la cabecita del bebé, aquí en la nuca, que se llama translucencia nucal. Translucencia nucal. Sí, entonces, y hay otros datos que también se revisan, pero en general esos dos son importantes porque saliendo un resultado, como digamos, positivo probable. de alto riesgo, porque Ajá. en tamizaje es alto riesgo y bajo riesgo. Ya. Si me sale un alto riesgo en el DNA... Es muy probable. en el DNA materno y luego tengo también un resultado alterado del ultrasonido con ausencia de hueso nasal, con incremento de translucencia nucal, bueno, ya tengo 2 estudios que vieron cosas distintas y que complementándolo pues ya me dice prácticamente que el bebé tiene esta condición. O sea que lo que entiendo es, si te dicen que es de bajo riesgo, no podemos descartar. Si dice que es de alto riesgo es muy probable, aunque también pudiera ser que no, ¿verdad? Más o menos así. Sí, y puede ser discordantes los resultados. Por eso es importante tener 2 evaluaciones independientes que se hace una por medio de DNA y la otra es ver al bebé por medio del ultrasonido y tener características, digamos, físicas. ¿Y quienes hacen esta prueba lo hacen porque tienen alguna sospecha de algo o es solamente porque desean hacerlo? Generalmente lo hacen porque tienen Otro ya un familiar. antecedente. Pero lo ideal sería que se les ofreciera a cualquiera persona porque todos tenemos riesgo. El riesgo ahí va dependiendo de la edad de la mamá, pero una mujer de 20 años tiene riesgo que es menor que una mujer de 42 años. Ya, o sea, ¿hay factores de riesgo para presentar esta condición? Sí, que el principal es la edad de la mamá. Ok. Oye, por ahí he escuchado historias de que gente que dice, no, yo cuando nací me dijeron que probablemente tuviera síndrome de Down y luego resultó que no. Entonces, al nacer cuando se dan cuenta es por fenotipo, o sea, por cómo se ven. Sí, por características craneofaciales que principalmente son la forma de los ojitos, el puente nasal, el perfil facial aplanado y realmente hay pacientes que médicos que me han solicitado evaluaciones de recién nacidos donde vemos, bueno, tiene esta característica. Porque parece, porque se le ve como muy aplanadita la cara, porque se le ve como que saca mucho la lengua, entonces se hace una evaluación integral y sí me ha tocado casos donde parece, o tienen ascendencia como oriental y eso también modifica mucho las características craneofaciales. ¿Y ahí tú puedes hacer el diagnóstico solo por verlos o por fuerza tienes que tomar algún tipo de muestra? Diagnóstico es clínico. Clínico. Sí, el diagnóstico del síndrome de Down es clínico. Te he de decir que sí me he topado con situaciones donde digo, ay, es que sí tiene, pero esto no lo tiene. Entonces, es difícil explicarlo, pero al momento de evaluar al paciente se ven muchas características y prácticamente dices, sí lo tiene porque tiene esto, esto y esto, pero también hay características que no por no tenerlas no lo descarta. Una de ellas es el pliegue palmar transverso, que antes o se le conoce también de forma incorrecta como pliegue palmar simiano. Está mal porque se escucha como despectivo. Entonces lo correcto es el pliegue palmar transverso y ese pliegue palmar transverso muchos médicos me han dicho es que no tiene síndrome de Down. No, o sea, si tiene todo lo demás y falta esa característica, puede serlo. O más bien es síndrome de Down. Si tiene todo lo demás y falta nada más ese plieguecito de la mano, o sea, si tiene sus pliegues, digamos, el patrón normal, no se descarta el síndrome de Down. Oye, y cuando tienen que dar esta noticia, me imagino que es una situación compleja, ¿no? Primero, ¿qué
¿qué precauciones, no qué precauciones, sino qué consideraciones tienes para los papás? ¿Cuáles son las reacciones como más habituales? ¿Y qué consejos se le dan en el momento? Porque imagino que es una noticia difícil, ¿verdad? Sí. Prácticamente de los pacientes que he visto es una negación. O sea, Lo primero es decir no. Lo primero es decir no. Buscar otras opiniones. Órale. Generalmente llegan conmigo con un diagnóstico probable. De otros médicos, pediatras, neonatólogos, llegan conmigo y el diagnóstico siempre es probable. Y llegan esperanzados con que la experta, el genetista les diga, ¿sabes qué? Pues no, se equivocó el otro médico. O ¿sabes qué? No era. La primera reacción que a mí no me toca, porque esto es generalmente en el neonatólogo, a mí no me ha tocado dar como que la primera noticia de, ¿sabes qué? Puede ser. Puede ser, o lo tiene, o tiene estas características. Ya cuando llegan conmigo ya vienen de un proceso, ¿no? Sí, ya vienen de un proceso de que seguro ya hasta leyeron, ya preguntaron y todo eso, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo ves la sociedad en México para estas personas hoy en día? ¿Sí ves más inclusión, más oportunidades? He visto lugares que hay hasta donde les ofrecen trabajo específicamente a este grupo de población, ¿sí? ¿Cómo ves esa situación? Pues nos falta mucho todavía, porque tiene que haber mayor seguridad para esas personas porque siguen siendo discriminadas. O sea, simplemente siendo una condición tan frecuente y siguen teniendo esos problemas. Yo veo pacientes con otro tipo de condiciones que todavía nos falta la inclusión, nos falta ser más abiertos a este tipo de condiciones, a entender que pues es algo que definitivamente una persona no decide tener, que es algo que es una condición de vida que tiene que sobrellevar esa persona. Ya. Oye, ¿la esperanza de vida de ellos es? Dependiendo de las complicaciones que tenga. O sea, en general, te podría decir que es es menor al promedio de una persona que no tiene la condición, pero porque traen otros problemas. Sí. ¿Cómo cuáles son frecuentes? El 50% de los pacientes con síndrome de Down tienen malformaciones cardíacas de nacimiento, o sea, cardiopatías congénitas, que pueden ir desde algo muy leve, que puede ser un soplo que no requiera ningún tipo de tratamiento, hasta malformaciones que requieren múltiples cirugías. Entonces ahí ya, por esa situación, digamos que el 50% si tiene una malformación grave, pues le va a tocar que su vida esté en riesgo prácticamente desde y que van progresando con la edad, ¿verdad? Me trae un problema de nacimiento del corazón y con la edad se van empeorando, ¿verdad? Sí, y eso también depende mucho, el pronóstico depende mucho del momento en el que se diagnostique. ¿Ah, sí? Sí, por eso es muy importante y que todos los médicos sepan de las diferentes condiciones genéticas, específicamente el síndrome de Down por su frecuencia, que un niño cuando se detecta al nacimiento con todas sus características craneofaciales, es importante hacer una evaluación por cardiología, o sea, enviar a ese paciente independientemente de que no, bueno, uno de los datos clínicos de una malformación grave del corazón es que se pongan moraditos, que le llamamos la cianosis. Independientemente de que no la presente, todo médico que esté ante un paciente que diagnostique clínicamente un paciente con síndrome de Down está obligado a solicitarle las evaluaciones de lo más importante es lo cardiológico al nacimiento, porque es algo que puede poner en riesgo la vida del paciente. Oye, ¿te han tocado diagnósticos de síndrome de Down ya más tardíos que digas tú se les pasó o así? ¿O sí es muy común, así que luego lo identifican? Te puedo decir de uno de mis pacientes, sí, ya tiene 6 años y mucho de ello tuvo que ver también con la negación de la familia. Los papás, es como decir, a lo mejor y dijeron no. Sí. Y también porque, pues, mi pacientito es altamente funcional. O sea, va a la escuela. Sí, o sea, y tiene mucho que ver la estimulación y la atención que se le dio desde un inicio. O sea, probablemente tuvieron la negación de, pues, tiene esta condición, pero también, te digo, influyen muchas cosas de que, bueno, ese niño no le tocó tener una malformación grave de su corazón, no tuvo que estar hospitalizado, fue del 50% que su corazoncito al nacimiento estuvo bien, que no tuvo otras complicaciones y pues le fue bien. Ya. Oye, habemos gente que estamos curiositos, que estamos feitos y así, pero yo me he fijado que hay ciertas características que los ojitos separados, que los pabellones auriculares
hacia abajo. Luego he visto a los genetistas, a ver las manos. Que dicen, a ver las manos. Soy de esas. Te la pasas por la vida así como, clasificando gente así. Porque me imagino que sin querer, digo, hasta uno, ¿verdad? Me acuerdo cuando era estudiante de medicina que iba en el camión y decía, mira, como que tiene artritis y cosas así, ¿no? Sí. Ustedes se la pasan por la vida así como que, oye, trato compa, de que no, chécate los riñones, ¿no? Sí, pues trato de que no. O sea, es difícil porque yo creo que aplica mucho este dicho que utilizamos mucho en medicina de que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Sí. Entonces, pues como conocemos un poquito más de ciertas condiciones, de que cierta malformación o cierta alteración en como dices, en los pabellones auriculares, en los ojitos, puede estar relacionada con una condición sindrómica, con algún síndrome que nosotros por el estudio que llevamos de nuestra especialidad, pues ya somos más conscientes. Sí, claro. No me la paso viendo a la gente, claro, pero pues sí puede ser inevitable, ¿no? Sí, puede llegar a ser inevitable. ¿Y te ha pasado que le digas a alguien, oye, ¿sabes qué? Revísate esto. O de plano dices, sí he querido hacer tarjetitas. No te creas, no, pero yo hago mucho esa labor, o siento que lo hago en mi consulta, porque en la consulta se hacen preguntas acerca de otros familiares. No me limito solamente a preguntar acerca de la condición de la persona del momento, de esa situación en particular, sino que pregunto, ¿tiene otros familiares con malformaciones, con algún problema del corazón, de los riñones? O sea, pregunto así en general, y ya cuando me dicen, sí, doctora, ¿sabe que tengo un sobrinito? Y le digo, no, pues platíquele de la especialidad, o sea, dígale que puede venir conmigo. Y es como trato de llegar a esos pacientes. Ya, no que andes de metiche en el camión, así que, señora, sí, ¿verdad? Oye, no me veas ya. No me digas, si me ves algo, no me digas, prefiero morir sin saber. Oye, he escuchado, bueno, hay algo de lo que quiero platicar porque me gustaría que nos explicaras tu versión, cómo explicárselo a la gente. Cuando uno escucha una mutación, uno piensa en los X-Men, ¿verdad? Que vas a disparar rayos o cosas así. Pero se refiere como a ciertos problemas con la información genética. ¿Qué es una mutación? Sí. ¿Y qué problemas hay con las mutaciones? Sí, bueno, para empezar a explicarte esto, la información genética, su composición de que, bueno, es una cadena de ADN que está formada por varias letras, por muchas letras. Tenemos aproximadamente 3.200 millones de letras de nuestra información genética que hasta ahorita se conoce. Esa información... ¿Cuántas, perdón? 3.200 millones. Sí. Un chorro. Entonces, pues son los diferentes genes. Cada gen tiene diferente longitud. Bueno, pero esto se sabe por el proyecto del genoma humano, claro, que se concluyó aproximadamente en el 2000, que todavía se siguió estudiando para ver ciertas secuencias que no se consideraban tan importantes. Sigue avanzando esa información. O sea, es como, lo que entiendo es como... descifrar toda la información que existe, ordenarla, cómo es la información de los seres humanos. Sí. Esas 3.200 millones de letras. De letras, acomodarlas y saber cómo somos los seres humanos. Sí, y saber qué orden tiene. ¿Qué nos diferencia de un plátano? ¿Qué nos diferencia de una lechuga? Básicamente es eso, ¿verdad? Es eso, saber de que tenemos tantos genes, tenemos tantos cromosomas. ¿Y cómo están acomodados? Principalmente lo del genoma es letra por letra, qué orden llevan, qué longitud tiene el genoma humano, y eso se hizo a partir de estudios en muchas personas a nivel mundial. Principalmente participaron Estados Unidos y algunos países europeos. Entonces, esa información que se tiene en las bases de datos es más representativa de esas poblaciones. De ahí que también haya algunos conflictos para interpretar. Por ejemplo, los mexicanos tendríamos que tener nuestro genoma del mexicano para ver si eso nos repercute en nuestra salud o es alguna variante normal. Ahora, esa información ya se tiene como una base de datos, como una referencia. Tenemos un genoma de referencia. ¿Qué quiere decir? Que se hace un promedio, o se hizo un promedio de todos los estudios de muchas personas de esos países, donde se supo, ¿sabes qué? Tenemos tantos genes. Sí. El gen el gen X tiene tantos pares o tantas letras, tantas bases, y esas tienen que ir en este orden. Y se hace un promedio de todas las personas. Entonces se dice, la mayoría tiene en la posición número 1 la letra G,
en la posición número 2 la letra C, en la posición número 3 la letra T, etc. Sí. Somos una combinación de 4 letras. De 4 letras, ok. A, C, T y la G. Entonces, con esa información, esa es la referencia. Actualmente se hacen estudios y se compara con esa referencia. Yo me puedo hacer un estudio y decir, ¿sabes qué? De la referencia tienes una variante. ¿Qué quiere decir? Que si la referencia es la letra G, tú tienes en esa posición una letra T. Entonces, esas variantes a su vez se clasifican dependiendo del efecto que tienen en la salud de la persona, en la función de la persona. O sea que hay variantes, se puede decir que hay variantes que sean normales, que no hagan daño. Sí, que son las benignas. Que son las benignas. Y otras que si ya se te movió algo, ya te pasó algo. Ya, ¿verdad? Es completamente o sea, una sola letra, aunque suena increíble, siempre les explico de las 3,200 millones, con una que se mueva. Con una letra que se mueva ya te puede dar un síndrome. Ya. Oye, y o sea, depende de dónde esté esa letra es lo que te va, o cómo se va a manifestar, ¿verdad? Como por ejemplo, alguna que nos pudieras mencionar. Por ejemplo, a ver, me quiero acordar ahorita. Que la gente conozca, sí. Sí. Por ejemplo, los mexicanos que tenemos más predisposición, mexicanos y latinos, a diabetes y a enfermedades metabólicas, ¿tiene que ver con esta secuenciación de los genes? Se sigue estudiando. La verdad, ahorita no tengo ese dato exacto para comentarte qué gen, pero para la diabetes no hay un solo gen cuando es multifactorial. Hay ciertos tipos de diabetes que sí son de un solo gen, que una sola instrucción está cambiada y a eso ocasiona la enfermedad. Y cuando se mueve una de estas letras es lo que decimos que es como una mutación. Sí. Entonces es un mutante. Sí. Órale, está bien. Oye, pero si son tantas, ¿cómo sabe el cuerpo, más bien el ADN, cómo deben ir acomodados? Eso lo traemos ya. Sí, eso viene ya por evolución. ¿Y por qué se pueden cambiar o por qué se pueden modificar? Pues se pueden modificar por factores ambientales. De hecho, en este momento que estamos aquí con las luces, hay radiación de muchos tipos. Radiación ultravioleta, tenemos la radiación ionizante, por ejemplo, en las radiografías. Tenemos agentes ambientales, contaminantes, que pueden ocasionar, que pueden fungir como mutágenos. Su nombre ahí lo dice, mutágeno, que hace que cambie la secuencia del ADN. Y hay mecanismos de reparación que también están definidos por genética. Entonces hay personas que son más susceptibles a las mutaciones y que no las reparan. Es un proceso normal, o sea, todo el tiempo desde que fuimos ese cigoto elegido que formó esa primer célula que formó los millones de nuestro organismo, desde ahí ya hay mutaciones. Y esas mutaciones generalmente, si sucede, se corrige. Cuando no se corrige es cuando se presenta y ya se graba esa información errónea en la cadena de ADN. Entonces lo que entiendo es que podemos estar teniendo mutaciones todo el tiempo, pero el mismo cuerpo, el mismo ADN se encarga de corregirlas y que aquí no pasó nada. Sí. Cuando ya se queda, ya existe la mutación. Ahora, hay mutaciones que como en los X-Men que sean para bien, que nos hagan evolucionar hacia cosas mejores. Sí, hay ciertas mutaciones o ciertos cambios, modificaciones en la información genética que pueden ser de protección. Por ejemplo, se han visto para protección para ciertas infecciones. ¿Por qué? Porque probablemente codifica para un canal o para algo que tiene que interactuar con la bacteria, y al estar modificado la bacteria, el microorganismo, el virus, y al estar modificado pues ya no le va a no permite que entre o que haga su infección, pues. Oye, el tamiz, el que hacen para los chiquitos, hubo un tiempo que no había, creo que a nivel nacional se acabó y todo el mundo andaba que el tamiz y me falta el tamiz. ¿Para qué sirve el tamiz? ¿Qué tan importante es el tamiz? Sí, bueno, el tamiz es muy, muy importante porque detecta, dependiendo de dónde se realice y la extensión de hay tamiz que es como le llamamos básico, que son de 4 a 6 enfermedades que detecta. Las detecta en una etapa donde no tiene síntomas el niño. Eso es lo importante, que se detecte en un momento en donde el niño no va a dar ningún dato de la enfermedad y por lo tanto estaríamos a tiempo de proveerle de un tratamiento para evitar las complicaciones graves. Hay tamiz que es ampliado, que ese tipo de tamiz se hacen para otro tipo de enfermedades que no son tan frecuentes, pero que igualmente cambia el pronóstico del paciente al momento de diagnosticarlos y otorgarles un tratamiento temprano.
¿Es por ley que se tiene que hacer el tamiz? ¿Una mamá se puede negar a hacérselo o se tiene que hacer? Pues sí se puede negar, desconozco los procedimientos en cada institución, pero Ya. sería bajo responsabilidad De de los papás. padres. Oye, y bueno, un tema así, bueno, primero una pregunta de redes sociales antes de pasar a otras cosas y que se me olvide esto. Preguntan en redes sociales que qué es la prueba de paternidad, cómo se hace y qué tan segura es. Sí, bueno, la prueba de paternidad es un estudio que se hace tomando muestras de tejido. El tejido más accesible en las personas es una muestra de sangre. Esa muestra de sangre lo que hace es comparar ciertas regiones que son variables de un individuo a otro, Oye, digamos. ¿es cierto esto que pasa en la película que con los cabellos eso se puede hacer o...? Sí, pero se tiene que tener cierta, por ejemplo, del cabello se tiene que contar con el folículo. O sea, Ya. no es como No es que como nada que más cualquier cabello y cualquier así, cabello, no. ok. O sea, se tendría que contar con un cabello que tenga, digamos, la raíz, el folículo, para poder extraer de ahí el material Doctor House genético. les pichaba un café y luego al tomarlo y luego tomaba las muestras del Sí, vaso. pues ¿Se en puede? saliva también se puede Ah, tomar. ok. Sí, sí, o Pero lo sea, correcto es, lo profesional es hacerlo en sí, sangre, en ¿verdad? sangre, digamos que es porque tiene repercusiones también legales. Legales. O sea, Que no sea un hay, accidente, pues, ¿verdad? Que no sea sí. fortuito, que a lo mejor alguien más Sí, o le... sea, Sí, para ya. tener esos efectos legales que muchas veces yo creo que es lo que se busca Sí, con claro. una prueba de paternidad, de tanto como que lo acepten como como que se rechace esa paternidad, pues lo importante es que sea algo, un proceso que sea legal, o sea, un Sí, proceso claro. que Que esté una persona que documentado esté y que documentado, ya. que si se le tomó la muestra a tal persona que está identificada así de esta forma y la muestra del padre putativo, pues tenemos aquí Padre putativo, ¿qué es eso? que Del es que se el que se supone supone es el que es papá. el papá, que todavía no Ajá. tenemos la evidencia Sí. todavía, ¿sí? Entonces tenemos eh, las muestras, pero se tiene que llevar un proceso legal para que tenga sus efectos legales Sí. ese resultado. Si lo hacemos, hay pruebas de paternidad que son informativas, que esas se Nada más puede para saber hacer, sí, si... nada más para saber, pero para que tuviera estos efectos legales tendría que ser todo por medio de un perito. Un perito es aquella persona que se va a encargar de monitorizar y de estar Viendo que se viendo tome que a se que, tome, que se le tome a que se le debe a quién se le tomar y todo eso. toma y todo para que tenga esa Ujú. validez el resultado. Sí son confiables, tiene una mayor confiabilidad cuando se comparan la muestra del niño, Ajá. del papá y de la mamá. ¿Por qué? Ok. Porque lo que se revisa en esos estudios son unas regiones de nuestro material genético que son variables, que son altamente variables entre los individuos. O sea, de esas letritas que nos decías, hay una Sí, parte que vamos a revisar. sí, hay partes que se llaman BNTRs o regiones en repeticiones en tándem de número variable. Ujú. Entonces, esto sirve también para identificación de individuos. Eso se utiliza en forense, pero en el caso de las pruebas de paternidad se utiliza, digamos, se compara la prueba, la muestra del niño con la del papá y se ve en qué coinciden. Si coinciden en cierto número de alelos, que si mal no recuerdo creo que son como 20, pues ahí es prácticamente que pues sí es el hijo, pero Ya. para tener una mayor validez Hay que revisar a la necesitamos meter a mamá, la que no sea mamá de la porque mamá. sí, que eso que Mira. está variando no venga heredado de la mamá Ya. para descartarlo. A ver si lo entendí. Es como buscar en estas letras que nos decíamos, donde sabemos que hay partes donde todos somos diferentes Uh-huh. y vamos a buscar, pero bien tienen que venir de algún lado, de papá o de Uh-huh. mamá. Entonces vamos a Sí. buscar que esa variación, que es diferente a los demás, coincida con la de papá. Sí. Y luego ver que no sea la de... Más no bien, coincida con si la no de mamá. coincide con la del papá, ver Sí. que no sea la de la mamá, porque Sí. entonces habría que revisar otra, me imagino, la Sí, otra parte. sí, se tienen que revisar otros. Si tuvieras que dar un porcentaje de una prueba de paternidad que diga sí es el papá, ¿qué porcentaje sería? Cuando se mete la información del papá, la mamá y el niño, cuando es, digamos, como en trío, Ajá. es como el 99.999. O sea, O es sea, demasiado. sí O sea, es sería una posibilidad muy ínfima remota, menos que estuviera de equivocado. uno por cada millón, Sí. que fuera otro papá. Órale. ¿Sí? Sí, está bien interesante. Oye, de la clonación. Hace muchos años cuando yo era niño existía ¿qué era la Dolly? Era La oveja. La oveja Dolly. La La oveja Dolly.
que luego la clonaron y se fue a nivel mundial en el 90 y tantos, creo, quiero pensar, si no me mal recuerdo. Y luego después lo dejaron que porque había muchos problemas. Hoy en día se hace clonación o no se hace clonación. De cosas, de personas, de animales. Pues así aceptado a nivel mundial, yo creo que sí lo hacen. Ok. No lo hacen público. Yo creo que sí se hace, pero que esté aceptado así por comités de bioética no es correcto, porque justamente con el experimento de la oveja Dolly se vio que esa oveja tuvo muchos problemas de la vejez, a pesar de que era un individuo... Igual a otro. Sí, un individuo, digamos, que nació, o sea, se tomó una célula ya madura, que le llamamos somática del cuerpo de una ovejita, y a partir de esa se generó otro embrión, otro cigoto, otro embrión, pero se vio que tenía muchos problemas como envejecimiento prematuro. Entonces, por cuestiones de bioética, no está permitido por todo el daño que puede ocasionar en ese individuo que se clona. Ya. Creo que la primera pregunta que debe haber hecho de este tema es ¿qué es la clonación? O sea, ¿cómo se hace y qué es? Sí. La clonación es obtener un individuo a partir de una célula somática de otro individuo. O sea, tratar de que el individuo nuevo tenga la misma información que el que queremos clonar, pero en su totalidad. Porque como te decía, cada óvulo, cada espermatozoide es único, es distinto y nunca vamos a poder obtener una persona exactamente igual a otra en un proceso de fecundación normal. Entonces, lo que se hace aquí es tomar una célula ya madura del cuerpo del individuo que queremos clonar y digamos que lo fecundamos o se hace como un proceso de fecundación modificado donde le quitamos la información, digamos, al espermatozoide. Y ya de ahí obtenemos ese cigoto para que forme un individuo completo con la misma información del que queríamos clonar en un inicio. Bueno, en términos muy burdos sería a un cigoto, que es un huevecito, le pones el material genético de una persona ya formada, hecha, ¿verdad? Sí, o sea, sus 46 cromosomas. Y en teoría debería empezar a dividirse y volver a formar a la misma persona. Sí. Por lo que nos mencionabas al principio, entonces, de todas formas no va a ser exactamente igual porque, como nos habías dicho, también inciden los factores ambientales, ¿verdad? Sí. Pero genéticamente es igual. ¿Y por qué es mala la clonación o por qué no se permite? Por esta cuestión que te decía, o sea, una célula de un individuo, o sea, aunque sea un recién nacido, ya pasaron al menos 9 meses de que esa célula tuvo cierto número de divisiones y ya no es una célula original como o una célula nueva. Ya pasó por un proceso de envejecimiento, incluso lo que te explicaba que ya pudo haber pasado por ciertas mutaciones que no están presentes en la totalidad del individuo, pero sí van a estar presentes en esa célula que va a formar al otro individuo. Hubo un chino, ¿sí? CRISPR-Cas. ¿Qué es el CRISPR-Cas y por qué lo metieron en la cárcel? Ok. El CRISPR-Cas es una técnica que se utiliza para modificar el material genético, es de edición del ADN, ¿sí? Ahí se conoce como las tijeras genéticas. Es una técnica que se utiliza para modificar pues el material genético, quitar mutaciones, poner ciertas cosas. No se permite, ¿por qué? Porque con esa situación, con esa modificación, no estaríamos siendo equitativos en toda la población. ¿Qué pasa? Que si una persona puede acceder a este tipo de modificaciones, pues tendría una ventaja sobre el resto de las personas. O sea, lo que haría sería modificar el gen para, no sé, poder tener más fuerza o más inteligencia. ¿Sí? O tener mayor resistencia a ciertos... Por ejemplo, que me comentas era para que los bebitos que se formaran con esa edición genética fueran resistentes al virus de la inmunodeficiencia humana, al VIH. ¿Y lo descubrieron? ¿Él lo dijo? ¿Qué fue lo que hizo? O sea, ¿esta persona modificó personas? Sí, fueron dos, si mal no recuerdo, fueron dos niñas. Y creo que lo hizo público, pero como ya hay ciertas
¿qué te puedo decir? Como asociaciones a nivel mundial que pactaron que esto no era se debe de correcto hacer, hacerlo, ¿sí? Si no era como para fines de investigación, y él lo hizo en un individuo que pues obviamente va a nacer y que esto va a modificar, porque se modifica el individuo y a su vez ese individuo va a tener descendencia. Entonces ya hay una modificación, no sabes qué va a pasar más. O sea, ¿y esa persona vive aún? O sea, ¿se tiene identificado quién es y así o no? Las personas que él modificaron, desconozco. Sí, ya. eso sí. Está bien interesante buscar eso, ¿no? Oye, he visto unas pruebas que han hecho que creo que se llaman pruebas de ascendencia, que tú te puedes hacer como, si son reales, te puedes hacer como un estudio de tus genes y decir soy 30% hijo de Henry Cavill y... No, es de 30% africano, 30% oriental. ¿Y sí existe esta parte? Sí, o sea, en el ADN se guarda la información. Sí, o sea, ahí, por ejemplo, era más o menos de las pruebas de paternidad, algo así que hay ciertas modificaciones en el material genético que son características de ciertas poblaciones y ahí se puede hacer como un cálculo de qué tanto porcentaje tu información genética... Incluso podría ser de familias, ¿de qué familias vienes? Así, o ya es muy específico eso. Tendría que ser más específico porque ya ahí tendrías que buscar otros tipos de variantes en el material genético. Hay un meme muy cruel ahí en internet de un podcast que una vez le preguntó a un filósofo, ¿por qué es malo el incesto? Y ya de ahí lo fundaron de decir, pues, ¿cómo preguntas tonterías? Pero a ver, bueno, ¿por qué no es bueno mezclar nuestros genes con nuestra familia, ¿verdad? Okay. Es una pregunta para nuestros amigos de Monterrey que tenemos por ahí alguna. No, para todo el mundo. Que sepa esta información para que... Pasa mucho en los pueblitos chiquitos, ¿no? Que luego se apellidan Pérez. Y dicen, no, pero son de otros Pérez. Pero pues, un lugar muy pequeño, ¿verdad? Sí. Hay dos conceptos que es importante diferenciarlos, que es la endogamia y la otra es la... Se te fue. Lo ponemos aquí abajo. No, la endogamia, no, que tengo que decirte porque es de lo que estamos hablando. Lo uso aquí. Sí. Endogamia. Ahorita ya te he dado mucha información, ahorita ya traigo mis ideas por si ningún lado. Y exogamia, dice aquí. No, endogamia heterosis. Y no es incesto, consanguinidad. Ya, mira, ahí era una palabra que básicamente no se me puede olvidar como genetista, pero bueno. No, pasa a todos. La consanguinidad. Oye, a veces me olvida a veces el nombre de las... Digo, ay, ¿cómo se llama? Sí, La consanguinidad se refiere a que haya... que haya relación de, digamos, que tengan descendencia dos individuos que estén emparentados en al menos de tercer grado para abajo. O sea, primero, segundo, tercer grado para hacia adelante. Ajá. Sí. La clasificación o los grados de parentesco van dependiendo de la cercanía de los familiares. Por ejemplo, nuestros familiares de primer grado son los más... como hermanos. Sí, hermanos, papás e hijos son de primer grado. Los segundo grado tenemos los tíos, primos... No, ese es ya en cuarto grado. Tenemos los tíos y los abuelitos y los nietos. Esos son de segundo grado. Tercer grado ya tendríamos los bisabuelitos, los primos hermanos y los sobrinos, ¿sí? Entonces, todo esto, estos grados de parentesco a veces que dicen, es que es la tía segunda. Bueno, ahí hacemos el árbol genealógico en el consultorio, en la consulta. Cuando me refieren este antecedente, pues sí, sacamos nuestra hojita, hacemos el árbol genealógico y vemos el grado de parentesco para explicarles los riesgos. Cuando hay consanguinidad, el riesgo es que como provenimos, como si fueran las ramas de un arbolito, ¿sí? Como provenimos de un tronco en común que pueden ser, en este caso el tronco pueden ser los abuelitos, abuelita y abuelito, combinaron su información genética para tener sus hijos. Entonces esos hijos a su vez son como las... Se escuchó hasta romántico, bien. Vamos a combinar nuestra información. Está padre esa declaración. Sí. Te propongo combinar nuestra información genética para mejorar la especie. ¿Qué más íntimo que eso, verdad? Para mejorar la especie, órale. Y incrementar la variabilidad. Mira, tienen su lenguaje romántico. Romántico los genetistas, sí. Bueno, perdón la interrupción, pero es que sí se escuchó bastante así romántico. Entonces, como provienen de un tronco en común, digamos que los hijos y los nietos y los bisnietos vienen a ser como que las ramitas de ese tronco. Ajá. Entonces, tienen en común la información genética, tanto, pues, en este caso, un ejemplo, los abuelitos, y si son primos, por ejemplo, primos hermanos o ya primos en segundo grado,
pues van a compartir información genética, que esa información genética puede traer mutaciones. O sea, no todo es bueno, no todo es malo, pero tendrían una mayor probabilidad de que si vienen tanto de papá como de mamá. Sí, o sea, que si vienen de parientes en común, que los dos la tengan, ¿verdad? Que ambos compartan exactamente la misma mutación y que se pueda tener un mayor riesgo de que sus hijos presenten ese tipo de enfermedades que se llaman autosómicas recesivas. O sea, cuando uno la tiene y el otro no, existe la posibilidad de que el que no tiene ese daño compense el que sí lo tiene y que la persona esté bien. Uh-huh. Pero si los dos la tienen es como... ya lo vas a tener. Sí, por eso es más probable. Sí, digamos que... ¿Y ese es con sanguinidad? Con sanguinidad es cuando son familiares hasta de tercer grado. Que se emparentan. Que tienen que juntan su material genético. Que combinan su material genético. Sí, entonces esa es la consanguinidad. El otro concepto que te quería decir era la endogamia. La endogamia es principalmente en poblaciones chiquitas o que están aisladas por ciertos factores socioeconómicos, culturales, geográficos, incluso que te quedan en el mismo lugar y que, bueno, no sales a otro lado y te quedas ahí y ahí conoces al amor de tu vida y ahí te casas, ¿no? Entonces ahí te quedas. Es lo que le pasa a los ¿cómo se llaman? Estas colonias en Chihuahua. ¿A los menonitas? Menonitas. Sí. Sí, ellos tienen endogamia. Sí. ¿Y tienen problemas más frecuentes? Sí es, digamos que sí hay ciertas mutaciones, incluso ya está descrita en cada una de las condiciones de este tipo autosómicas recesivas, que me dice, ¿sabes qué? En poblaciones de menonitas o en poblaciones de judíos ashkenazi, también vamos a ver que son más prevalentes esta mutación específica, o sea, este cambio de una sola letra porque se va manteniendo dentro de esa población cultural, o sea, puede ser religiosa, cultural, por muchos factores. Oye, bueno, ya para ir terminando, ya como cositas curiosas, por ahí he visto que mucha gente tiene como un apéndice, o sea, como una bolita de delante del oído. Sí. Y lo dicen, se relaciona a ciertos problemas renales. ¿Qué tan cierto hay? ¿Y qué otras como cositas que le dirías a la gente? Mejor chécate. Digo, si tienes dos dedos pegados así, ¿verdad? O si tienes 6 dedos. Sí. Digo, habría que revisarse, no, pero... todos vayan al genetista, todos. Sí, más que nada no por el hecho de que tengan algún problema físico, sino que todos. Una persona que planea, por ejemplo, tener hijos, pues sería muy importante para prever ese riesgo personal y con su pareja. Eso sería importante. Eso es lo que mucha gente desconoce. Eso que me comentas del apéndice, eso tiene una explicación a nivel de embriología, a nivel del desarrollo. Hay ciertos genes que participan en el desarrollo de estructuras distantes, que en el momento, por ejemplo, a las 6 semanas tiene que participar para que se desarrolle el riñoncito y a las 15 semanas ese mismo gen participa para que se desarrolle pabellón auricular. Y entonces, es el mismo gen que tiene una función distinta en diferentes momentos y en diferentes partes. Entonces, sí hay dentro de nuestra evaluación en genética, pues si vemos una malformación que embriológicamente está relacionada con un gen que puede ocasionar otros problemas, eso es lo que, para eso le damos esa información. Decir, ¿sabes qué puede ser este gen? Reviso riñones porque por desarrollo están relacionados. O el ojito, hay síndromes que tienen implicación del ojito, del oído y del riñón. Ya. ¿Sí? O otros síndromes que pueden ser, pues es que es el ejemplo más clásico. Sí, ¿verdad? Es el ejemplo más clásico. Oye, toda esta situación, bueno, de invitarte acá al podcast salió porque alguna vez estábamos en una feria de la salud, en una brigada. Sí. Y yo te dije, resulta que alguien va a tener un tercer ojo, ¿te acuerdas? Y te dijiste, volteaste como enojadísimo y me dijiste, nadie puede tener un tercer ojo. ¿Por qué no puede haber una persona con 3 ojos? Porque lo normal, y eso ya está bien descrito, que hay dos, digamos que los ojos se forman a partir de 2 estructuras que coincide con los hemisferios cerebrales. Yeah. Entonces, no podemos tener 3. O sea, tenemos 2 hemisferios. No hay ninguna persona y no está descrito el hecho de tener 3 hemisferios cerebrales, porque pues ya de ahí se podría derivar ese tercer ojo que quieres que tengamos, pero no. Pero uno sí podría ver que se junten. Sí, o sea, ahí cuando ahí sí puede haber una fusión o una falta en la separación de los hemisferios, donde a veces se ve
como los 2 ojitos, pero así casi uno, o si la ciclopia, que eso sí también puede ser una... Y ya fuera de broma, estamos hablando, y ya lo decíamos ahorita, por juntar nuestra información genética, ¿qué más personal que el ADN, no? Una persona que se conoce con algún problema, que, oye, de mi familia viene esta parte, ¿tiene el derecho de ocultárselo, por ejemplo, a tu pareja, o después tu pareja que te reclame y diga, ¿por qué no me dijiste? Tenías la obligación de haberme dicho, o no hay nada descrito de eso? Sí, no hay nada descrito, pero o sea, el material genético es algo que nos pertenece a cada uno de nosotros y es nuestra obligación buscar si tenemos alguna predisposición. Yo lo veo como obligación, pues, moral de informarle a la pareja, y pues eso ya depende del Hoy en día hay pruebas que te puedan hacer, que te digan, vamos a buscarte todo tu genoma si tienes algún problema. ¿Sí existe? Sí, el genoma como tal no, lo más acercado a eso ahorita en la actualidad porque el genoma todavía está como que se utiliza más para investigación o para ciertas condiciones en particular, no está tan extendido su uso. Lo más reciente que tenemos es el exoma, que ese me permite ver si hay ciertas mutaciones que predispongan para predisposición personal del individuo a enfermedades como cáncer, arritmias, enfermedades que tienen tratamientos. Esas son las que principalmente buscan cuando se hace una persona sana. Claro. ¿Sí? Y eso nada más me reporta, ¿sabes qué? De lo que ya se sabe, tienes este riesgo. ¿Sí? Es muy difícil interpretar ese tipo de estudios porque me puede salir una variante y no voy a saber si me va a ocasionar o no enfermedad. Entonces, por eso es difícil indicar u ofrecer este tipo de estudios así a la población en general todavía, porque como te digo, no tenemos un genoma mexicano de referencia que ya nos ayude a decir, ¿sabes qué? Sí, tienes este cambio y en los mexicanos sí afecta, o sabes que tienes este cambio y en los mexicanos no, o sea, despreocúpate. O sea que, bueno, parece ciencia ficción, pero está muy interesante. Lo que quiere decir es que ya existe, se hace, pero todavía estamos como al principio del conocimiento, ¿verdad? Sí, o sea, tendríamos que indicarlos y dar esa información de forma muy cautelosa, claro. Porque, o sea, explicar al paciente que, pues, desde un inicio que puede haber resultados que no se puedan todavía interpretar y resultados que a lo mejor son hallazgos incidentales que no se están buscando. Y explicarle eso al paciente desde un inicio, pues nos ayuda a mantener esa buena relación con el paciente y que él pueda decidir, que no salga algo que él no quería saber. Entonces, al indicar esos estudios se tiene que platicar de todo todos los posibles resultados. Sí, porque puede ser que luego tenga algo y te diga, ¿por qué no me dijiste que tenía eso? O al revés, que tú le digas, tiene una predisposición a esto, pero no le pase nada, ¿verdad? Sí, para todo eso se firman consentimientos. Órale, porque sí está bien denso. Oye, Sandra, pues quiero agradecerte un chorro. Quiero que nos digas, el consejo es que todo mundo nos vayamos a revisar. Sí. Más si tenemos los ojitos separados y cosas más, ¿verdad? 6 dedos y más. Pero todos, ya fuera broma, todos deberíamos de ir. O al menos no ir, pero sí buscar información acerca de para qué podría ir al genetista. Porque, te digo, no se limita nada más a estar enfermo y ya por eso voy a buscar o a tener antecedentes en la familia. Puede ser una persona aparentemente normal, pero dentro de tu información genética tener alguna predisposición personal o para tus hijos. Entonces, por eso yo lo recomiendo, que busquen más que nada para qué es, y ya en base a eso decidan si quieren o no ir al genetista. Oye, hay un montón de temas de los que vamos a platicar. Cuestiones de la talla, cuestiones de hemofilia, cuestiones de historia, por ejemplo, que la realeza, que tuvieron sus problemas. Bueno, total eso, ¿no? Pero pues ya por cuestiones de tiempo yo creo que lo vamos a dejar por acá, pues, también para no extendernos mucho y tener la oportunidad de que nos aceptes una segunda invitación. La verdad que estuvo bien entretenida, está bien padre. Sí. Y pues, primero, admiración porque, mira, son preguntas que no son fáciles, muchos términos que ya yo ni me acuerdo. Entonces, pues agradecerte un montón que has estado por acá. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, mi consultorio está en una clínica que se llama Neurocrea, en la calle Río Nilo, número 671, en la Colonia Estrella. En Torreón. Sí. Oye, vamos a dejar por aquí tus redes sociales y pues agradecerte un chorro que has estado por acá. Sí, muchas gracias.
Nos echamos una segunda plática luego, ¿no? Sí, cuando quieran. Ya está, muy bien. Muchas gracias. Pues a todos, ya saben, váyanse a checar. Y aparte de checarse, denle like, compartan y cuídense mucho, pónganse bien. Hasta luego. Bueno. Estoy bien padre. No pueden pasar.